Tenemos hoy un seminario un poquito curioso, cuyo resumen está en la primera diapositiva, ¿no? Es la música sinfónica en Francia antes del impresionismo, y deberíamos haber, o debería haber puesto, y después de Berlioz. Berlioz ya hablamos de él en seminarios anteriores, pero desde Berlioz al impresionismo hay un periodo en el que hay alguna música francesa sinfónica interesante. Después está el impresionismo, que es una, pues desde el punto de vista sinfónico es una corriente peculiar, como vamos a ver inmediatamente después, porque sus dos principales representantes, que son Maurice Ravel y Claude Debussy, son dos señores que desde el punto de vista sinfónico pues tienen un comportamiento muy singular, porque realmente su mundo es más, o es mucho más el del piano, ¿no? Y por último, pues nos vamos a ocupar del norte de Europa. En el norte de Europa hay dos figuras fundamentales desde el punto de vista de la sinfonía. Vamos a tocar un poquito de Grieg, pero Grieg realmente permanece alejado de lo que es la forma sinfonía. Y Grieg ha pasado a la historia por otras razones, y a la historia del mundo sinfónico ha pasado por sus famosas suites de Peer Gynt, que es una música incidental, no es algo sinfónico desde el punto de vista de la forma sinfonía. Pero vamos, nos ocuparemos también un poquito de eso. Bien, como siempre, para empezar, la cronología, y entonces aquí tenemos a los tres representantes del mundo francófono después de Berlioz y antes de los impresionistas, que como veis ahí son bastante contemporáneos: César Franck, Georges Bizet y Camille Saint-Saëns. Y después vienen los dos impresionistas, Ravel y Debussy, y los dos nórdicos, que también son muy contemporáneos. Lo único que pasa es que Nielsen pues vivió bastante menos que Sibelius. Bien, antes del impresionismo, en el mundo francófono, decíamos que después de Berlioz las obras más destacables son la Sinfonía en Do de Georges Bizet, que vamos a comentar brevemente ahora mismo, la Sinfonía en Re menor de César Franck, que de las tres que vamos a comentar es, desde el punto de vista de calidad de la obra, sin duda la más significativa, y luego de las sinfonías de Camille Saint-Saëns, la tercera, que es claramente la más significativa y la más conocida. Bien, la Sinfonía en Do de Bizet es una obra juvenil que Bizet escribe con apenas 17 años, y es una obra muy clásica en el formato y en el estilo. Es una obra muy elegante, muy jovial, muy luminosa, muy divertida, en 4 movimientos, es decir, una sinfonía muy convencional en su forma. Y vamos a escuchar simplemente como una pequeña muestra el comienzo para que vean esa pues alegría singular, esa luminosidad que tiene la obra, que realmente es todo muy efusivo, todo muy exultante. Y la vamos a escuchar en una versión muy bonita, que es la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, dirigida por un director que en este mundo francófono era muy bueno en general, pero era muy bueno en particular en este tipo de repertorio, que era Georges Prétre, en una grabación de noviembre del 2005. Vamos a ver. Aquí este fragmento de la Sinfonía en Do de Bizet, que si lo escuchan, si recuerdan, hace ya tiempo que hablamos de esto, pero si lo recuerdan, tiene un cierto paralelismo con otro compositor de sinfonías que también fue muy precoz y que tenía un estilo también en ese sentido muy alegre y muy luminoso, que es Félix Mendelssohn. Es decir, si uno escucha esta sinfonía,
es como si estuviera escuchando un poco al Mendelssohn francés, por así decirlo, ¿no? Es un estilo muy brillante, muy jovial, muy luminoso, muy ágil, muy eléctrico en la escritura de la cuerda, pero muy bonito, es decir, sin duda una obra muy interesante. Bien. Después nos encontramos con Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns fue un compositor, organista, y pianista y director de orquesta. Era un multitarea. Y realmente, como compositor, tiene algunas cosas puntuales bastante buenas, otras no tan buenas, y de sus 5 sinfonías, de las cuales 2 de ellas están sin enumerar, realmente la que se ha instalado más en el repertorio y la que se toca más, y si uno repasa las programaciones de las orquestas a lo largo de las temporadas, si encuentra una sinfonía de Saint-Saëns, tiene, yo diría que el 95% de probabilidades de encontrarse con esta, que es la sinfonía número 3 con órgano, que está compuesta en el año 1886. Está estructurada en 2 grandes movimientos, pero realmente se admite una división más bien en 3, y es así como se suele presentar, en 3 movimientos, ¿no? Vamos a escuchar, es una obra con una orquestación muy abundante, como ven aquí, maderas a 2 con alguna de ellas, como las flautas a 3, incluyendo 3 clarinets, incluyendo uno bajo, el contrafagot, metales importantes, un grupo de percusión numeroso, piano a 2 y 4 manos, que es una cosa muy curiosa en el mundo sinfónico, y el órgano, que tiene un papel muy relevante. El lenguaje es un lenguaje muy brillante, a menudo dramático, a veces un tanto grandilocuente. Aquí sale a relucir en muchos aspectos la grandeur de los franceses, lo vamos a escuchar inmediatamente, y tiene una utilización cíclica de los temas. Eso que hemos visto en algunas otras sinfonías, de un material que se empieza a utilizar al principio de la sinfonía y que va retornando periódicamente a lo largo de la misma, incluso al final, ¿no? Algo que también empleará César Franck en su sinfonía. Vamos a escuchar 2 fragmentos significativos de esta sinfonía. El principio del tercer y último tiempo, que es, hay unos rotundos acordes del órgano y seguidos de lo que luego va a ser el himno, que interpretará primero el órgano y luego la orquesta entera, pero que empieza dibujándose en el piano a 4 manos. Es un himno realmente hermoso. Y luego un fragmento del final que es realmente muy ilustrativo de esa grandilocuencia en el lenguaje que estaba comentando. La versión es una versión de la Orquesta de París, dirigida por Paavo Järvi. Vamos a ver. Va a meter toda la calle.
hasta aquí este fragmento, que es, pues eso, como muy grandioso todo. No hace falta describirlo mucho, es una cosa muy evidente. Y vamos a ver el final de la sinfonía, que retoma en buena medida pues esta grandeza, ¿no? El final de la tercera sinfonía con órgano de Camille Saint-Saëns, que, como digo, pues dentro de lo que es el periodo después de Berlioz, antes del impresionismo, pues es una de las obras más significadas. Y la última, que probablemente es como obra la más importante, y también es de las que hoy está más instalada en el repertorio, hace no mucho la pudimos escuchar en la temporada de Ibermúsica, es la Sinfonía en Re menor de César Franck. César Franck también era organista, como Saint-Saëns, y en realidad su origen es, él nació en Bélgica, pero pronto se desarrolló su carrera en Francia y se naturalizó francés, y su sinfonía en re menor, que está compuesta básicamente el mismo año, el mismo periodo que la que acabamos de escuchar de Saint-Saëns, tiene una orquestación un poquito menos abundante, pero en todo caso generosa, y está también en 3 movimientos. Los 2 extremos, el primero y el último, están en forma sonata con algunas libertades. El segundo es una suerte de scherzo con 2 tríos. Y en todos se hace referencia al motivo que aparece en los compases primeros de la obra, que vamos a escuchar inmediatamente. La versión que vamos a escuchar un fragmento del comienzo y el final, que incluye el retorno de ese motivo del inicio. Es una versión que la seleccioné básicamente porque me parece sensacional. No es tanta la calidad de imagen, porque el vídeo es del año 86, para nuestros estándares es un vídeo ya viejito, pero tenemos nada menos que a Carlo Maria Giulini, que es uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX, un maestro extraordinario sin duda, al frente de la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán. Giulini además siempre hizo, la tiene también en disco, una interpretación excepcional de esta sinfonía. Vamos a escuchar ese primer fragmento del inicio. Este motivo es
motivo del inicio que ven que se repite, primero lo hace la cuerda, ahora lo hacía la trompa, pa, pa, pi, pa, y eso es un motivo que domina toda la sinfonía y aparece de una manera repetida, transformada, como es lógico, pero aparece repetidamente en toda la sinfonía y también, ahora lo vamos a ver, muy cambiado en el final. En un clima muy distinto de lo que acabamos de escuchar de Saint-Saëns. Esto es mucho más intenso, más dramático, es brillante, pero el clima no tiene nada que ver con pues esa grandilocuencia de Saint-Saëns. Es un final muy brillante, pero toda la sinfonía tiene un clima más denso, más oscuro y menos, digamos, alegre que la de Saint-Saëns. Bien, desde aquí... hacer algunas de estas solapas, no va a ser que esto colapse. Bien, entonces desde aquí ya pasamos al impresionismo. Y el impresionismo pues se caracteriza, como yo les decía en la introducción, por una primera cuestión, que es que se mantienen alejados de la sinfonía. No encontramos ninguna sinfonía propiamente dicha ni llamada así en la obra de Ravel o en la obra de Debussy. Su mundo, como decía el otro, es el piano y así se expresan más y mejor sus representantes más significados. La producción sinfónica, en el caso sobre todo de Ravel, está limitada y concentrada sobre todo en orquestaciones de obras nacidas originalmente para el piano. ¿Por qué digo esto? Porque al contrario que lo que le pasaba en su momento a Chopin, que realmente cuando se ponía a orquestar y hacer acompañamientos orquestales de sus conciertos para piano, pues se veía que aquello pues no era lo suyo era el piano, y realmente las partes orquestales de los conciertos para piano y orquesta de Chopin pues son bastante, en fin, bastante vulgarcitas, por así decirlo. Y ese no era el caso, por ejemplo, de Ravel. Ravel era un monumental orquestador, era un orquestador fantástico de sus propias obras y de las de otros, que vamos a tener ocasión de ver inmediatamente, ¿no? Nació en Cibú, en el País Vasco francés, con madre vasca, y es el máximo representante junto a Debussy del impresionismo. Y es, como digo, un formidable orquestador. Con la excepción de Daphnis y Chloe, su catálogo orquestal está basado en orquestaciones de obras propias o ajenas, como por ejemplo los cuadros de una exposición. Y la única que no es realmente una obra que responde a ese formato es el bolero,
que en realidad no deja de ser una fantástica orquestación de algo que es una melodía muy simple y que se mueve en un continuo crescendo desde que empieza con un pianísimo en el golpe de caja hasta que termina, como vamos a escuchar también, a toda marcha, en toda orquesta. Pero realmente eso no es una sinfonía, eso es otra cosa, eso es una orquestación brutal, tremenda, de una página que está basada en otra cosa, ¿no? Entonces, Danza y Chloé es un ballet, o sea que en realidad tampoco, lo que pasa es que él, por alguna razón, lo subtituló Sinfonía Coreográfica. Y es un ballet encargado, pues como les pasaba a los de Stravinsky, encargado como tantos otros por Diaghilev en aquella época. Y aunque existen versiones del ballet completo, lo que encontramos hoy la mayor parte de las veces en los conciertos es las dos suites que el propio Ravel extrajo de ese ballet completo. Y vamos a escuchar un poquito de la segunda de esas suites en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle, un fragmento del primer número, El Amanecer, de esa suite, y un par de fragmentos del final de la danza general, el principio y la apoteosis final, donde se ve pues hasta qué punto Ravel, pues eso, era sobre todas las cosas, en el punto de vista orquestal, sobre todas las cosas era un maravilloso orquestador, un orquestador como la historia ha conocido pocos. Sugerente lo que consigue con ese crescente, con esa música oscilante, así como muy evanescente, como sugiere, pues, con cantos de pájaros, sugiere 50.000 cosas todas relacionadas con el amanecer. Hasta aquí este fragmento del primer libro, del Amanecer, y vamos a ir los dos fragmentos estos del final, el principio de la danza general, que empieza también de una manera muy, muy suave y demás, y que termina en una apoteosis brillantísima.
empieza a mover un poquito más. Bien, vamos a ver el final. Bueno, pues este es el final de Darnis y Chloe de Ravel, de su segunda suite. Y bueno, pues vemos otra vez un orquestador maravilloso, brillantísimo, muy imaginativo, muy capaz de hacer pues lo que hacían los impresionistas, que era realmente crear impresiones muy convincentes de lo que estaban tratando de transmitir. Y por si no tuviéramos suficiente muestra de hasta qué punto este hombre era un enorme orquestador, pues vamos a escuchar una prueba ya muy palpable, que es la de los cuadros en la exposición. Los rusos probablemente no estarían de acuerdo con esto. Los rusos tienen un punto de razón, que si Mussorgsky hubiera orquestado esta obra, lo hubiera hecho de una manera mucho más adusta, mucho más oscura, que es como orquestaba él su propia música. Y eso lo sabemos a partir de Una noche de Monte Pelado, lo sabemos a partir de La Jovansina, lo sabemos a partir de Boris Godunov, de todas aquellas obras que Rimsky reorquestó porque le parecía que la orquestación era pobre. No es que fuera pobre, es que era la que quería Mussorgsky, que era una cosa más oscura y más, pues eso, más adusta. Claro, Ravel, cuando coge esta obra, Ravel vuelca pues lo que acabamos de ver del Darnis, ¿no? Es una orquestación absolutamente brillante, espectacular, y hay quien dice, y por eso hay muchos compositores rusos que incluso pianistas como Ashkenazy, que se han molestado en orquestar los cuadros de una exposición de otra forma, porque no terminaban de ver la de Ravel. Pero al final, curiosamente, es la de Ravel la que se ha instalado en el repertorio, porque es una orquestación absolutamente espectacular de la obra. Vamos a escuchar el último número de los cuadros de una exposición, un fragmento, en la versión original para piano, que en su momento yo creo que ya la puse en los seminarios de piano, de Evgeny Kissin, y luego vamos a escuchar una grabación que yo no creí que la pudiera encontrar, pero la encontré, que es de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Celibidache, que yo creo que pasa por ser uno de los máximos intérpretes de esta orquestación, una grabación del año 80,
y vamos a ver un poco del principio de ese número y luego al final, que es absolutamente espectacular. Una de las cosas que pasa, y lo van a comprobar ahora mismo, en el piano es que por muy maravilloso pianista que uno sea, y este señor lo es, el piano tiene una condición, y es que es capaz de sostener la nota un tiempo, pero la nota, una vez que uno le da a la tecla, la nota empieza a morir en ese mismo instante y al cabo de unos segundos se muere del todo. Entonces eso condiciona la velocidad a la que uno puede hacer esos acordes, porque si alarga el tempo demasiado, el acorde se le cae, se muere la música antes de que llegue el siguiente. Entonces, eso obliga a ir un poquito más deprisa. La orquesta, que tiene instrumentos genuinamente melódicos, de viento y de cuerda, permite otro carácter. Y Celibidache que eso lo lleva hasta el extremo. Y entonces ahora vamos a ver que ese mismo fragmento, interpretado por una orquesta, dirigida por Celibidache, puede multiplicar el tiempo de una manera y hacerlo mucho más majestuoso, resaltar esa grandeza que la música tiene. De piano. Ahora vamos a escuchar el final. Les puedo decir, y si quieren lo pueden investigar, que de el propio Celibidache hay grabaciones algunos años después con la Filarmónica de Múnich, no están en vídeo, por eso no las he traído aquí, están solo en audio, pero el audio está, donde esto lo ensancha todavía más, es decir, todavía más despacio. Y lleva a los instrumentistas de la orquesta a sus posibilidades últimas, es decir, a que los señores del viento pues llegan al extremo de que se les acabe el aire, que los señores de la cuerda ya no dan más de sí el arco. Lleva la velocidad muy al extremo, pero son unas interpretaciones verdaderamente extraordinarias. Vamos a escuchar este final.
el final de los cuadros de la exposición, incluyendo una entrada a destiempo del timbalero. Es una anécdota muy curiosa, es que Sergiu Celibidache se acabó peleando con la Sinfónica de Londres porque no ensayaban lo suficiente. Bueno, lo suficiente para Celibidache era mucho. Las orquestas inglesas tienen una tendencia a ensayar más bien poco, y eso era literalmente incompatible con su manera de trabajar. Entonces, al final, pues se acabó peleándose con la Sinfónica de Londres y nunca más la volvió a dirigir. Eso es una anécdota, ¿no?, de la manera de trabajar del bueno de Celibidache, al que vamos a volver a escuchar otra vez ya en la última obra de Ravel que les traigo, que es el Bolero. Esta vez lo vamos a escuchar con la Filarmónica de Múnich. Sobre el Bolero ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Es una cosa que empieza y termina exactamente igual, y lo único que se van añadiendo instrumentos, y luego hay al final un pequeño cambio de tonalidad y se acabó. Una mínima modulación y se acabó, pero el resto es básicamente lo mismo durante, pues, el cuarto de hora, 17 minutos según la velocidad que dura el invento. Vamos a ver el final. Esto, aunque parece una tontería, es una obra que requiere un gran maestro al frente, porque hay que saber graduar ese crecimiento de la música y que realmente el oyente se sienta captado por algo que no es más que la repetición de lo mismo, pero cada vez con más colorido y con más fuerza, ¿no? Hay que saber hacer eso, y eso Celibidache lo hacía maravillosamente bien. Grabación de su última época con la Filarmónica de Múnich, el año 94. Bien, final del Bolero de Ravel por Sergiu Celibidache con la Orquesta Filarmónica de Múnich, y con esto cerramos el capítulo de Ravel y pasamos a Debussy. Debussy, pues le pasaba un poco lo que a Ravel, desde el punto de vista de que era un compositor esencialmente pianístico, y si hubiera que decir por qué ha pasado Claude Debussy a la historia, pues ha pasado sin duda alguna porque fue el hombre que más cambió el piano después de Chopin, y antes ya de Prokofiev, Bartók y demás. Y su obra orquestal, pues es como la de Ravel, limitadita. Lo que pasa es que no se dedicó tanto a orquestar su propia música, no era, digamos, en ese sentido un orquestador tan evolucionado como Ravel, por así decirlo. Y entonces en su obra orquestal hay 4 obras fundamentales: el Preludio a la Siesta de un Fauno, y luego estos 3 trípticos, los 3 nocturnos, las 3 imágenes y el Mar, que es una suite en 3 movimientos, que es en la que nos vamos a centrar. El Mar, subtitulado como 3 bocetos sinfónicos para orquesta. El asunto boceto, no se sabe muy bien por qué él lo puso, pero él lo tituló así. Y efectivamente son tres, digamos, episodios: desde el amanecer hasta el mediodía en el mar, Juegos de olas y el diálogo del viento y el mar, que es el que vamos a repasar. Este diálogo del viento y del mar, en cuanto oigan la música, entienden que realmente responde perfectamente a ese título. Es decir, volvemos a lo mismo, es una música tremendamente sugerente de lo que él está tratando de transmitir, en este caso en el título.
progresivamente animado, progresivamente con sugerencias de olas, con sugerencias de viento, hay de todo, es una impresión de todo. Vamos a escuchar una versión muy bonita de la Orquesta del Festival de Lucerna, dirigida por Claudio Abbado en el año 2003, y vamos a escuchar un poquito del principio de ese último tiempo y un poquito del final. Bueno, al final es un diálogo un tanto tumultuoso en su final, pero también vuelve a tener puntos en común en la orquestación con Ravel, una orquestación muy brillante, muy espectacular y sobre todo muy sugerente de lo que él trata de transmitir, ¿no? En este caso la cuerda imitando mucho las oscilaciones de las olas, el viento ocupándose de otro tipo de mensaje, y al final consiguen crear, pues es una atmósfera muy sugerente. Bien, hasta aquí lo que podemos contar de lo que es la música sinfónica en ese periodo tan peculiar que fue el impresionismo, y que curiosamente desde el punto de vista sinfónico, pues lo que nos ha dejado, como hemos visto, es un tanto atípico, ¿no? Bien, en el norte de Europa, durante lo que es el periodo romántico, hay algunas obras que están bien, pero son relativamente secundarias, del compositor sueco Franz Berwald y del danés Niels Gade. Bueno, son obras que si uno las escucha pues no están mal, pero no son, digamos, grandes obras del repertorio. En ese periodo el que más destaca es sin duda el noruego Grieg, pero Grieg permanece también alejado de la sinfonía propiamente dicha, y realmente su obra orquestal más conocida es la música incidental para el drama de Henrik Ibsen, Peer Gynt. Entonces esta le pasa lo que al ballet de Ravel de antes, es decir, hay la música incidental completa existe, está grabada, pero realmente lo que más se interpreta es las dos suites que el propio Grieg extrajo de la obra en estos 2 años, en el 1888 y 1891. Y vamos a escuchar el último tiempo en la Gruta del Rey de la Montaña, de la primera de las suites, por la Orquesta Filarmónica de la NDR, que dirige Herbert Blomstedt. Herbert Blomstedt para ese año debía tener, parece que ahora tiene 95, luego en ese momento debía tener 90 o 91. Es un señor que verdaderamente tiene un nivel de energía absolutamente espectacular. Y el otro día estuve viendo un vídeo de él grabado durante con Marta Argerich, y cualquiera diría que el tipo en aquel momento tenía 93 años y se dirigía a las obras de memoria y de pie, y con una energía verdaderamente digna de mejor causa. Yo, como decía el otro, cuando sea mayor quiero envejecer como este señor, que además es un magnífico director de orquesta. Vamos a escuchar un poquito de este último número.
no le falta energía, señor Blomstedt, en este número. Y después de Grieg, realmente, pues vamos a ver a las dos figuras más claramente significativas de lo que es el mundo sinfónico en el norte de Europa, ¿no? Que son Jan Sibelius y Carl Nielsen. Jan Sibelius, que es claramente el mayor sinfonista del norte de Europa con diferencia, es un compositor finlandés, y la parte más significativa de su obra es de hecho orquestal y sinfónica, es decir que aunque tiene un concierto de violín, él mismo era violinista y tiene un concierto para violín extraordinario, realmente sus piezas concertantes, en concreto salvando la de violín, no es, o su música de cámara tal, no es lo más célebre de él. Lo más célebre de él son las 7 sinfonías, algunas de ellas, y sobre todo los poemas sinfónicos, Kullervo en Saga, Finlandia y Tapiola, y la música escénica incidental, Karelia, la suite Lemminkäinen, el Kuolema, que incluye el famoso Vals Triste. Todo eso es lo que es más significativo. Las sinfonías abarcan un periodo que empieza prácticamente en el cambio de siglo casi y llega hasta el año 24. Y aquí Sibelius tiene un hecho significativo, porque es que después del año 26 prácticamente no compuso nada más relevante hasta su muerte, que fue bastante tiempo después, en el año 57. De manera que esa es una característica un poco atípica de su vida. Y en su obra sinfónica hay influencias múltiples, de Tchaikovsky, de Bruckner, de Liszt, es un poco aromas de distintos orígenes. Pero él tiene un lenguaje muy, muy propio, como vamos a ver. De las 7 sinfonías vamos a repasar, porque luego tenemos que dedicarle tiempo a Nielsen, que también es un señor que me parece más importante que conozcan, básicamente porque es menos conocido que Sibelius. Vamos a ocuparnos sobre todo de 2 sinfonías, que son, luego también veremos un poquito de Finlandia, pero vamos a hablar sobre todo de su segunda sinfonía, que es la más conocida de todas, y de la quinta. La segunda sinfonía, que se escribe en 1901, entre 1901 y 1902, y la estrena ese último año el propio Sibelius, es la más larga de la serie y con diferencia la más conocida y la más interpretada. Y no es de extrañar, es una música que realmente entra yo creo que con bastante facilidad. Tiene una orquesta normal, es decir, normal quiere decir que no es pues lo de Saint-Saëns de antes, no es una orquesta nutrida, pero tampoco es una cosa masiva. Tiene 4 movimientos, los 2 últimos se interpretan sin interrupción, por eso la indicación ataca. La indicación ataca significa que en cuanto termina el tercero empieza el cuarto sin solución de continuidad. Y como vemos, no hay más que echar un vistazo a las indicaciones de tempo para ver que continuamente está cambiando. Dentro del mismo movimiento está introduciendo modificaciones del tempo. Es una sinfonía tremendamente interesante, porque hay otra vez utilización de material que reaparece periódicamente a lo largo de la obra, incluido el final, ¿no? Vamos a detenernos un poquito en el comienzo del primer movimiento, el del segundo, el del tercero, que es un scherzo tremendo con un trío más sereno bellísimo, y luego vamos a ver el cuarto con un final que recoge parte del material anterior y que es de una gran solemnidad y de una gran belleza, ¿no? Vamos a empezar. La versión tanto de esta como de la quinta sinfonía, he escogido 2 vídeos. Volvemos al mismo, hay vídeos más modernos, a lo mejor con mejor calidad de imagen, pero estas 2 interpretaciones de Leonard Bernstein al frente de la Filarmónica de Viena me parecen verdaderamente extraordinarias, y por eso las he cogido, porque me parece que es un intérprete de Sibelius de primera fila. Hay otros de primera fila también, pero no de todos disponemos de vídeos. Por ejemplo, Sir Colin Davis o algún otro que se me vendrá a la cabeza. Hay algunos otros intérpretes de Sibelius muy buenos, pero que no están captados en vídeo. En esta ocasión sí, y por eso cogí esta interpretación de Bernstein.
algo como muy bucólico. De repente se torna todo como más melancólico, más sí, una especie de nostalgia, así, muy nórdico todo. Bien, vamos a ver el comienzo del segundo tiempo, que también es bastante tranquilo. Triste. al comienzo del segundo tiempo, un clima un tanto oscuro, y ahora de repente el contraste con un tercer tiempo, el scherzo, muy eléctrico.
hasta aquí el scherzo, y ahora vamos a escuchar el trío, que es un contraste, pues como pasa en todos o en muchos scherzos, el trío es mucho contraste con el scherzo, mucho más sereno. Otra vez utiliza el oboe como vehículo para un canto que es otra vez muy nostálgico, muy en la línea de lo que hemos escuchado antes en el segundo tiempo. Es como una canción. Después de este trío se repite otra vez el scherzo, como suele ocurrir. Y vamos a ver el último movimiento. Vamos a ver el comienzo y luego vamos a ver el final, porque es, como pone ahí, es un final muy triunfal, muy solemne, casi un himno, que tiene un dibujo muy obsesivo, lo van a ver en el bajo, y justamente casi al final va a reaparecer el motivo inicial de la sinfonía. Otra vez volvemos a la utilización cíclica del material que tanto se instaló en muchas sinfonías, bueno, desde que realmente Beethoven empezó por recircular los 3 primeros movimientos de su novena en el último, hasta que luego ya pues Berlioz y tantos otros empezaron a reutilizar material de los movimientos anteriores. Aquí vuelve a pasar otra vez lo mismo. Vamos a escuchar el comienzo de este tiempo y luego el final. Este es el comienzo, que claramente es algo es decir, muy llamativamente un himno. No cabe la menor duda de lo que estamos escuchando. Es un himno muy solemne, muy exaltado, muy brillante y con mucha grandeza, ¿no? Y esa grandeza incluso pues se ve acrecentada en este final, que es verdaderamente tremendo, ¿no?
haciendo el bajo, está todo el rato haciendo. Mira, para, todo el rato haciendo. Ahora se le suman flautas también con el mismo dibujo. Entonces la cuerda canta esa especie de himno otra vez. Bueno, tremendo final de esta segunda sinfonía de Sibelius, que verdaderamente es, yo creo que una de las grandes creaciones sinfónicas de los últimos 150 años, sin duda ninguna. La otra gran sinfonía de Sibelius, en mi opinión, es decir, son todas buenas, pero la otra gran sinfonía, que además también es, yo creo que de las que más encontramos en el repertorio, es la quinta.
y la quinta, que está escrita en 1915, es decir, en plena guerra mundial, como encargo del gobierno finlandés para celebrar el 50 cumpleaños del propio Fidelio, que se había declarado fiesta nacional. La estrenó Sibelius, como no podía ser de otra manera, el día de su cumpleaños, y luego la revisó un par de veces en estos 2 años. Y como la cuarta de Nietzsche, decía, está escrita en plena guerra, pero la visión es muy diferente. Ahora cuando escuchemos la cuarta de Nietzsche lo vamos a ver rápidamente. Está escrita para una orquesta muy parecida a la de la segunda sinfonía, y en un momento en el que ya se han estrenado unas obras pues más atrevidas en el lenguaje orquestal, como es La constelación de la primavera, El pájaro de fuego, Petrushka, todas ellas de Stravinsky, en ese mismo periodo, vamos, en el periodo inmediatamente anterior, pues Sibelius, que se ve ahí un poco confrontado entre tiro por un lenguaje más agresivo, completamente ya pues más cercano a lo que pueden estar trayendo, pues eso, Stravinsky y otros compositores, o me mantengo en mi apego a una tradición que viene o que bebe más un poquito del pasado, ¿no? Y realmente él decide mantenerse más bien en esa línea, y la innovación suya más por lo que es la estructura de la pieza que por el lenguaje en sí mismo. Vamos a escuchar otra vez a Bernstein al frente de la Filarmónica de Viena, una grabación del año 87. La obra está compuesta en 3 movimientos que tienen una simetría especial. El primero comienza lento y termina rápido, hay un segundo moderado, y el tercero hace lo contrario que el primero, comienza rápido y tiene un final lento. Vamos a escuchar tan solo el parte de ese último final, pues básicamente porque viene después Nielsen. Decir simplemente que los musicólogos no se terminan de poner de acuerdo precisamente en el análisis de la estructura del primer movimiento, donde parece que lo que es los parámetros de la forma sonata, exposición, desarrollo y reexposición, están ahí, pero transformada en lo que este musicólogo Jepokowski llama 3 rotaciones. La reexposición, que tiene el carácter de un scherzo, sería en realidad una cuarta rotación de material. Es una estructura evolucionada, compleja. En ese sentido, él se toma sus libertades, no tanto en lo que es el lenguaje orquestal, como podría hacer Stravinsky, que era en ese sentido más agresivo, pero sí en darle forma a esto, ¿no? Vamos a escuchar una parte o sea, 2 partes del último tiempo, el comienzo, el comienzo del primer tiempo y el final de ese movimiento, y si logro atinar, este comienzo contiene buena parte del material que luego utiliza otra vez a lo largo de la obra. Vamos a escuchar el final de ese mismo tiempo.
final rápido para el esquema del primer tiempo. Y ahora vamos a escuchar del movimiento final. Vamos a pasar por encima del segundo porque no vamos a tener tiempo. Vamos a escuchar del final el comienzo y luego el llamado. Una cosa que tiene esta sinfonía es que las trompas tienen un papel muy relevante a lo largo de toda la obra y lo tienen especialmente en este movimiento. Y entona una cosa que se ha dado a llamar el himno de los cisnes, en los que parece que Sibelius intentaba pues eso, evocar un poco el canto de los cisnes a cargo de las trompas y los contrabajos a un tercio de la velocidad entonan ese mismo himno por debajo, ¿no? Es un final o un movimiento muy triunfal todo él, y muy especialmente en el final, con unos acordes muy rotundos y muy secos. Vamos a usar esos tres fragmentos del último tiempo de la quinta. Aquí pasa al revés, empezamos despacio y terminamos rápido. Perdón, empezamos rápido y terminamos despacio. Ese comienzo rápido. Vamos a escuchar este himno de las trompas, que es muy significativo. Aquí no hay signo alguno de que realmente por ahí fuera se esté librando una guerra mundial. Es una obra, en este sentido, bueno, claro, se la habían encargado para celebrar su cumpleaños. El hombre estaba celebrando su cumpleaños, no estaba celebrando ningún funeral. Pero es muy curioso que en un momento en el que el mundo pues, final muy atípico este de la quinta sinfonía de Sibelius, así con esos acordes tan secos y con tan largos silencios entre medios, ¿no? Bien, vamos un pelín justos de tiempo, con lo cual me voy a saltar la Finlandia
simplemente contarles, pues el enlace lo van a tener después, pero básicamente es un poema sinfónico escrito también en el cambio de siglo, en un momento en el que hay un sentimiento de reivindicación patriótica, ¿no? Porque había una pretensión rusa, el zar Nicolás II había de hecho emitido una suerte de edicto, de decreto, para revocar la autonomía de Finlandia. Los finlandeses se sintieron, pues con razón, un poquito agredidos, y entonces pues este poema sinfónico que nació en esas fechas pues tiene un carácter que inicialmente es sombrío y que finalmente tiene un carácter evidentemente pues muy épico y muy triunfal, con una orquesta, bueno, generosa, un grupo de percusión más abundante que en otras obras de Sibelius. Aquí no hay un vídeo, aquí solo hay audio, y no lo vamos a poder repasar porque si no, no nos da tiempo a Nielsen, pero tendrán los cortes correspondientes en el artículo que luego publicaré. Bien, entramos en Nielsen. Entonces, Nielsen, que es un compositor danés, discípulo de Niels Gade, que se acuerdan que hablamos antes de él al principio, es sobre todo conocido por sus 6 sinfonías. Él no tiene ni siquiera tiene una obra concertante con flauta, pero no es excesivamente difundida, por así decirlo. Las 6 sinfonías, que están escritas en un periodo muy superponible de Sibelius, entre 1892 y 1925, es verdad que a él no se le abre una ventana tan grande como Sibelius, porque él falleció mucho antes, y él tiene un lenguaje muy diferente, lo vamos a ver de inmediato, ¿no? Evoluciona desde el postromanticismo de las primeras obras a un lenguaje muy moderno, con los metales ocupando un papel muy relevante, pero con un anclaje, si se quiere, sobre el pasado menos evidente. Es un anclaje más hacia lo moderno que hacia el pasado, por así decirlo. Era un compositor al que le gustaba añadir calificativos a sus indicaciones de tempo, de manera que encontraremos, y lo vamos a ver inmediatamente, añadidos a las palabras alegro, andante, lo que sea, encontraremos cosas como orgulloso, melancólico, colérico, flemático, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Vamos a repasar, porque no nos va a dar tiempo a las 4 que traía, vamos a repasar un poquito de la segunda sinfonía, titulada Los 4 temperamentos, de la cuarta, que es la subtitulada La inextinguible, y de la quinta, que con diferencia es la más conocida de las 3. La sinfonía segunda, estrenada escrita en 1901 y 2 y estrenada también por el propio Nielsen, él relata que su origen está en un cuadro que vio en un sitio mientras estaba tomando una cerveza con unos amigos. En ese cuadro se caricaturizaban los 4, con cierto humor, los 4 temperamentos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Y aunque en principio pues él se lo tomaba a guasa, luego de repente empezó a ver que pasaba el tiempo y le volvía el cuadro a la cabeza con los 4 temperamentos, y entonces al final decidió que esas sensaciones las tenía que transformar a una sinfonía. Y así lo hizo. Y aquí tenemos estos 4 movimientos: alegro colérico, alegro cómodo y flemático, andante malincónico, es decir, melancólico, y alegro sanguíneo. Vamos a escuchar un poquito de... aquí donde antes hablábamos de que Sibelius tenía influencias de Tchaikovsky, de Bruckner y hasta de Liszt, aquí más bien al principio podemos detectar influencias de Brahms y sobre todo de Dvorak. La orquesta es una orquesta relativamente parecida a la empleada por Sibelius, y vamos a escuchar un poquito del final del 4º movimiento, pero no nos da tiempo a más, del 4º movimiento, recordemos, que era el sanguíneo, ¿no? En la versión de la orquesta de la Elbphilharmonie de la NDR, dirigida por Paavo Järvi, en una grabación del año pasado.
Bien, esto es efectivamente una muestra muy evidente de que en estas primeras obras la música de Dvořák está muy presente, porque efectivamente si uno escucha esta y tiene que asociar esta música a la de algún otro compositor, pues el primero que se le viene a uno a la cabeza es Dvořák, es decir, recuerda al clima de algunas de las sinfonías de Dvořák. La tercera sinfonía tiene también otro título, que es la llamada expansiva, escrita en 1910 y 11, estrenada también por el compositor, en 4 movimientos, y el subtítulo de la sinfonía viene de este primer tiempo llamado Allegro expansivo, ¿no? Tiene también una orquesta un poco más generosa que la anterior y tiene la adición de soprano y barítono solistas en el segundo movimiento, que a veces no tienen texto y entonces a veces se sustituyen por un clarinete y un trombón adicionales a la orquestación original. Ya esta música evoluciona a otro tipo de lenguaje, todavía conserva alguna resonancia de Dvořák, pero también de sonoridades más modernas. Vamos a escuchar un poquito del primer tiempo que este director, creo que es finlandés, si no me falla la memoria, definió como un vals cósmico, y efectivamente sí, uno escucha esta música y hay algo de casi cinematográfico, ¿no? Bueno, no les voy a decir de qué películas, pero lo van a ver inmediatamente. Versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, dirigida por Fabio Luisi. Es una cosa bastante cinematográfica, diría yo, es decir, una música que podría perfectamente formar parte de la banda sonora de alguna película, una música muy brillante, con mucho impulso y que está ahí un poquito fronteriza. Todavía tiene parentesco con lo que hemos escuchado antes, más cercano a Dvořák, pero empieza ya a moverse hacia un terreno un poquito diferente, ¿no? Terreno diferente que va a pisar inmediatamente con la siguiente sinfonía, que ya no tiene nada que ver con lo anterior. Esta sinfonía, que probablemente es de las dos, de todas las sinfonías de Nielsen, es la única que Karajan llevó al disco, es la sinfonía número 4, llamada Inextinguible, ahora veremos por qué, escrita esta también, como decíamos antes, de la quinta de Sibelius, pero ahora van a ver qué lenguaje más diferente, entre 1914 y 1916, y estrenada ese mismo año por Nielsen en plena Primera Guerra Mundial, con 4 movimientos que están todos interpretados sin interrupción. Aquí se han omitido cualquier calificativo adicional más o menos matizado sobre el carácter tal, son indicaciones muy tradicionales, alegro, poco alegreto, etcétera, y una orquesta con maderas y metales A3, excepto las 4 trompas, 2 grupos de timbales que ahora vamos a ver que entre comillas se pelean entre sí, y la cuerda. Es una música muy intensa, muy dramática, como por otra parte no puede ser de otra manera. Es de alguna manera un grito contra la barbarie, pero también de supervivencia, ¿no? Y el propio Nielsen escribió esto: podemos decir que en caso de que el mundo quedara devastado, que todo fuera destruido, la naturaleza aún sería capaz de restaurar la vida nuevamente. Esas fuerzas inextinguibles son las que ha intentado traer a esta sinfonía. Es decir, el calificativo de inextinguible no se refiere a la sinfonía, se refiere a esas fuerzas de la naturaleza a las que hace referencia Nielsen. Vamos a escuchar a la Orquesta Real Danesa, dirigida por Sir Simon Rattle, el comienzo del primer tiempo, el comienzo del cuarto y ese duelo de timbales que aparece en el cuarto movimiento, que es una característica muy tensa de la sinfonía.
Después de este comienzo tenso vamos a escuchar un poquito del cuarto. Vamos a ver un poquito de ese peculiar juego de timbales donde hay, pues eso, de alguna manera una pelea de diálogo tenso entre cosas de distinto carácter, ¿no? Como la batalla entre los dos juegos de timbales situados cada uno en un extremo del escenario, con un diálogo muy tenso entre ellos y a su vez con la cuerda intentando exponer otro tipo de mensaje, es un poquito el contraste que él trata de llevar en este final de la sinfonía. Es una obra muy intensa, pero tremendamente atractiva y desde luego muy distinta ya en su lenguaje de lo que escuchamos en la segunda antes, ¿no? Bien, la última obra que vamos a escuchar es esta quinta sinfonía, escrita en el año 21-22, también estrenada por el compositor, orquesta muy parecida con también un grupo de percusión generosa y solo en dos tiempos. Vamos a escuchar a uno de sus alumnos le confesó que la sinfonía era un conflicto entre oscuridad y luz, entre bien y mal, entre sueños, una especie de yin y yang. Y vamos a escuchar otra vez a nuestro querido Herbert Blomstedt con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Vamos a intentar escuchar estos tres fragmentos que hay aquí. El primer movimiento, que tiene un punto de misterio, con un lenguaje ya diferente, un poco áspero, y con unos fagots que presentan un dibujo parecido a muchos que luego aparecen en las sinfonías de Shostakovich, que repasaremos en el último seminario de este curso. El comienzo del segundo tiempo, un poco obsesivo y enérgico, y el final de la obra muy trepidante y muy exaltado. En el fagot es algo que aparecerá luego en algunas sinfonías de Shostakovich de una manera muy parecida.
hasta aquí el comienzo del primer tiempo. Vamos a escuchar el comienzo del segundo, que como digo es algo mucho más enérgico y más obsesivo. A escuchar el final, que es algo ya mucho más exaltado. Bueno, pues este es el final de la Quinta Sinfonía de Nielsen, que es lo último que vamos a repasar hoy. Un compositor que a mí me parece realmente muy interesante y que debería escucharse más, porque sus sinfonías son verdaderas creaciones, y hay una evolución muy curiosa desde esa primera, esta segunda sinfonía que escuchamos en primer lugar, muy cercana a Dvořák, hasta esta última, en la que ya Dvořák queda bastante lejos, ya es un lenguaje bien diferente. Incluso Sibelius, que es realmente su contemporáneo, queda también un poco lejos. Es un lenguaje, si se quiere, más atrevido, pero de una intensidad muy importante, ¿no? Y bueno, como hemos dejado un par de cosillas por tocar, que no creo que tenemos tiempo ya porque son las 9:05, recordarles, eso sí, que cuando se cuelgue el artículo, que ya está escrito y preparado, y que en cuanto el vídeo esté, conectaré el enlace al vídeo del seminario, quiero decir, al blog. En el blog encontrarán todos los cortes que hemos repasado hoy, todos los que no hemos tenido tiempo de repasar, y enlaces a interpretaciones completas de todas las obras que hemos repasado hoy y algunas que no hemos repasado. Es decir, por ejemplo, de las sinfonías de Sibelius encontrarán cortes a interpretaciones íntegras de todas las sinfonías, y lo mismo de las de Nielsen, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues, bueno, a través del blog también, pues si alguno quiere expresar alguna duda o alguna historia, pues yo siempre contesto los mensajes que llegan, ¿de acuerdo? Y nada más por mi parte, muchas gracias por estar, espero que lo hayan disfrutado.